Hola, en este tema aprenderemos qué es una noticia y cuáles son sus características, así como cuál es el lenguaje apropiado para escribir una noticia. Esta presentación está hecha para el colegio AGEI, para quinto de primaria. Empezamos. ¿Qué noticias hemos leído recientemente? ¿De qué noticias nos acordamos que hemos leído? Hagamos un poquito de memoria. Si tuviéramos que definir con nuestras palabras qué es una noticia, ¿cómo lo haríamos? Intenta mentalmente definir lo que tú consideras que es una noticia. Bien, nosotros definimos una noticia como una información escrita sobre sucesos o hechos de interés general. Las noticias muestran aspectos de la sociedad, bien sea de la política, de la cultura, de los deportes, espectáculos, economía, sucesos, etc. ¿Cuáles son las características que debe tener una noticia o que debemos tener en cuenta a la hora de escribir una noticia? Bien, una de las cosas, una de las características es la claridad. La claridad es presentar la idea o la noticia completa, sin que falten los detalles necesarios para que la persona que lo lea pueda ser capaz de entenderla. Tenemos que imaginar y darnos cuenta de que la persona que lee la noticia no ha estado en el lugar en el que han ocurrido los hechos. Por lo tanto, debemos presentar la noticia para que sea clara. Otra de las características es la objetividad. Las noticias deben ser reales, deben ser verídicas y por lo tanto no podemos inventarnos hechos o datos que no han sucedido porque la queremos hacer un poco más llamativa. Las noticias, por lo tanto, tienen que ser fieles a la realidad. Otra de las características es la brevedad. Tenemos que ser capaces de utilizar pocas palabras para redactar lo que ha sucedido, de tal forma que el lector o la lectora sea capaz de entender perfectamente los hechos o los acontecimientos. Y por último, pues las noticias tienen que ser actuales. Deben informar sobre acontecimientos que se acaban de producir o que están próximos a ocurrir. Intentemos no repetir noticias pasadas. ¿Cuál es la estructura de la noticia? Bueno, las noticias se separan, las podemos separar en diferentes aspectos. Todas las noticias mantienen más o menos esta misma estructura. Por eso la vamos a ver. Lo primero sería el titular. El titular está escrito normalmente en mayúsculas, bastante llamativo, y nos dice de una forma muy resumida qué fue lo que pasó. Dentro de ese apartado del titular puede aparecer un antetítulo que vendría a complementar un poquito algunos datos del titular y por debajo un subtítulo, una frase que también complementa alguna información sobre el titular. Luego tendríamos el lead o entradilla. La entradilla pues viene a ser un resumen de la noticia. En esta entradilla se responden a las 5 preguntas básicas de cualquier noticia. El qué, a quién, cómo, cuándo, cómo y por qué. Y por último, el cuerpo que viene a desarrollar la noticia aportando pues más datos y desarrollando la entradilla. Tenemos que tener en cuenta que los datos de mayor importancia siempre aparecerán en el titular y en la entradilla y los de menor importancia aparecerán en el cuerpo, porque el cuerpo viene a complementar un poco la información o dar más datos simplemente. Vale, aquí tenemos recogido pues que es el antetítulo,
que es el titular. El titular es muy importante porque es lo primero que ve el lector. Si hacemos un titular llamativo, seguramente la persona que lea ese titular querrá seguir leyendo la noticia. Y luego el subtítulo, que también es un complemento. Aquí tenemos un modelo de noticia y nos vamos a fijar en el antetítulo, hallazgo histórico. El titular, descubren ciudad más antigua de Europa. El subtítulo, los restos tendrían 2000 años. Fíjense cómo complementa el titular. En la entradilla, un grupo de arqueólogos. Eso vendría a responder a la pregunta ¿quién? ¿Qué fue lo que pasó? Hallar los restos de la ciudad más antigua, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el cuerpo, que ya nos ofrece más datos. Nos va complementando este resumen que ha aparecido en la entradilla. Aquí vamos a ir analizando. Aquí tenemos el titular, el antetítulo, la entradilla. En este caso no tendríamos subtítulos y el cuerpo. Y aquí pues aparece un poquito explicado el tema de la entradilla. Y vamos a ver las preguntas que debe responder, sobre todo la entradilla, donde tienen que aparecer las respuestas a estas preguntas básicas. El qué fue lo que ocurrió, el quién, quiénes son los protagonistas de la noticia, el cuándo y dónde, el tiempo y el lugar en el que ocurrió, cómo, las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y por qué. Es cierto que hay veces que la respuesta al por qué el informante no la conoce. Aquí tenemos las preguntas claves otra vez, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, y un ejemplo de noticia donde aparecen diferenciadas las respuestas a esas preguntas. El cuerpo, que viene a profundizar lo que se mencionó en la entradilla. Y este aspecto es muy importante, el tipo de lenguaje que tenemos que tener en cuenta para redactar una noticia. Bueno, lo primero es usar un lenguaje sencillo, no demasiado pomposo, un lenguaje que la gente pueda entender. Segundo es ser breve, pero ser breve no quiere decir no poner toda la información. Ser breve, pero contar y responder a todas las preguntas que vimos que deberían aparecer en una noticia. Otra de las cosas importantes es utilizar siempre verbos en tercera persona, como por ejemplo, el alumnado del Colegio G participó en la carrera de kilómetros de solidaridad. Lo que no estaría bien es poner el alumnado del Colegio G participamos, porque se entiende que tú eres una persona objetiva que está viendo los hechos. Otro de los aspectos importantes es usar el pasado si la noticia ya pasó o el futuro si es que va a ocurrir muy cerca de cuando la persona que la redacta. Nunca se usa el presente. Y por último, puedes revisar la ortografía pues para presentar la noticia sin faltas de ortografía. Y aquí tenemos pues el ejemplo de noticia. Aquí tendríamos el titular, el antetítulo, el subtítulo, la entradilla, el cuerpo. En esta noticia destaca que tiene una imagen. Todo el texto que está debajo de la imagen lo llamamos pie de foto. Normalmente las imágenes están para complementar la información, y en el pie de foto suele aparecer no solo el nombre del autor o de la autora de la fotografía, sino también un poco explicar qué es exactamente lo que se ve en la foto. Y aquí tenemos pues nada, un esquema de lo que podría ser una noticia. Faltaría poner aquí debajo el pie de foto. Y bueno,
hasta aquí el resumen o la explicación de lo que es una noticia y qué aspectos debemos tener en cuenta para escribir o ser buenos y buenas redactoras de noticias.